Blink, un podcast de BBVA, con Reyes Pariente. En banca, la mejor experiencia no es solo la más rápida, es la que te va a dar claridad y tranquilidad como cliente. La inteligencia artificial nos ayuda, pero el criterio humano sigue en el centro de todo lo que hacemos. Y sucede porque tenemos trazabilidad, controles y gobierno. Estamos viviendo un momento de disrupción sin precedentes, con una tecnología que no solo mejora lo que ya existe, sino que cambia las reglas de todo. Cómo trabajamos, cómo aprendemos y cómo tomamos decisiones. Cuando esto ocurre, las organizaciones tienen dos opciones: mirar desde la barrera o ponerse a construir el futuro. En BBVA hemos decidido lo segundo, con una ambición clara: acompañar al cliente en su voluntad de llegar más lejos. Y hacerlo con rigor, con responsabilidad y con foco en impacto real. En este contexto nace The8, una estrategia que coloca la inteligencia artificial en el centro de la experiencia financiera, tanto para los clientes como para las personas que trabajan en el banco. En este capítulo de Blink, Vanessa Pombo, compañera del equipo de BBVA Creative, charla con Adrián López Aparicio, del equipo de estrategia en el área de data, para que nos explique qué es exactamente The8 y cómo esta apuesta puede transformar la relación de los clientes con su banco en los próximos años. Blink. Hola a todos y bienvenido, Adrián. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Para empezar, cuando hablamos de The8, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Es un proyecto tecnológico, es una estrategia de negocio o es un cambio más profundo en la forma de entender la banca? Es un cambio profundo. Va mucho más allá de un proyecto o una iniciativa aislada. Y es que The8 es la hoja de ruta que hemos definido para integrar la inteligencia artificial en todo lo que hacemos. Cómo atendemos al cliente, cómo tomamos decisiones, cómo operamos y hasta cómo construimos nuestros productos y servicios. Para aterrizarlo un poco más, al final se compone de 8 grandes programas, de ahí el nombre. Por un lado son 6 robots, pero no lo entendamos como robots humanoides. Al final son el conjunto de iniciativas, herramientas tecnológicas, herramientas de inteligencia artificial y asistentes que dan la composición de este programa, ¿no? Y cuyo objetivo es el de transformar ámbitos concretos del banco. Y por otro lado tenemos 2 pilares. 2 pilares que son transversales y que lo que hacen es habilitar que todo esto funcione de forma segura y a escala. La ambición es clara, transformar toda la cadena de valor del banco. Pero si me preguntas, ¿y esto en qué se va a notar? Pues se va a notar en 3 cosas muy concretas. 1, en cómo nos relacionamos con el cliente, donde vamos a ser capaces de ofrecer una experiencia hiperpersonalizada, conversacional y orientada a aportar siempre valor. 2, en cómo operamos los procesos. Tiene que ser de una manera radicalmente más ágil. Y 3, como no podía ser de otra manera, en cómo trabajan nuestros equipos, de una manera diferente. Y aquí estamos englobados todos. Estamos englobados los analistas de riesgos, los desarrolladores de software, los equipos de operaciones, de finanzas, en definitiva, todos y cada uno de nosotros. Y esto no llega porque sí, llega en un momento muy concreto. Porque la inteligencia artificial no es algo nuevo para las instituciones financieras. Los bancos, de hecho, llevan utilizando modelos de inteligencia artificial y analítica avanzada muchos años para componer sus productos y servicios. Pero desde el lanzamiento de ChatGPT en 2022, la inteligencia artificial generativa ha irrumpido en las vidas de todos y cada uno de nosotros y está cambiando las formas de hacer las cosas. Basta con que si habéis probado cualquiera de vosotros cualquiera de estas herramientas, vais a empezar a percibir la potencia que tienen. Y en mi opinión eso es todavía la punta del iceberg. Y en ese sentido, BBVA nos hemos movido muy rápido. Ya en 2023 estábamos lanzando los primeros casos de uso que utilizaban modelos de lenguaje. No mucho después, firmamos un acuerdo con OpenAI para desplegar sus herramientas de manera segura a gran parte de nuestra organización. Con eso hemos ido aprendiendo, con adopción real y con casos de uso, que han seguido escalando. Hemos incorporado nuevas herramientas, como es el caso de Gemini para todos nuestros empleados, y ahora estamos lanzando de manera masiva también ChatGPT. Y todo esto que nos ha permitido, pues al final, como decía, tener unos aprendizajes y crear una visión conjunta entre las áreas que nos ha llevado a aterrizar en lo que hoy conocemos como The8, que es la hoja de ruta, como decía, que nos va a ayudar a transformar el banco. Creo que uno de los ejes clave es también la transformación de la relación con el cliente. ¿Cómo cambia la experiencia financiera de los clientes cuando la inteligencia artificial pasa a ser parte central del día a día del banco? A ver, para mí cambian 2 cosas. Cambia el cuándo y el cómo. Y es que lo que buscamos es pasar de una banca más reactiva, yo te atiendo cuando me pides algo, a una banca mucho más proactiva, que sea capaz de anticipar qué necesidades tiene el cliente en base a su contexto. Y además, que genere una interacción mucho más natural, mucho más fluida, que sea conversacional y multimodal. Es decir, que el cliente nos pueda hablar, escribir o aportar información en distintos formatos sin que eso le complique a él la vida. Y en la práctica,
La experiencia queremos que deje de ser pues, hacer gestiones, ¿no? Por simplificarlo de una manera, y pasar a ser obtener un asesoramiento y un acompañamiento continuo. No es solo mostrarle los datos al cliente, sino ayudarle a interpretarlos y a tomar decisiones. Por ejemplo, si un mes se le descompensa el gasto, por la razón que sea, en lugar de tener que acceder a nuestras aplicaciones o aplicativos y navegar por distintas pantallas, lo que va es a recibir una explicación clara y opciones accionables. ¿O qué pasa si tiene una decisión importante? Como pueda ser, un cambio de casa, un viaje, un imprevisto, lo que sea. Al final, debe poder plantearlo tal cual, en su idioma, de manera natural, y obtener distintos escenarios y una recomendación razonada. Para una toma de decisiones bien fundamentada. Es así. Y que se sienta acompañado. Y esto, no solo vive en lo digital, también mejora la experiencia cuando te atiende una persona. Nuestra idea es que la inteligencia artificial elimine la fricción que sucede por detrás para que los gestores lleguen con más contexto, con una información relevante para el cliente y con más tiempo para poder asesorarles. Al final, convertir las conversaciones menos administrativas y más de valor. Y todo esto, en mi opinión, debe suceder con una condición imprescindible, como es la confianza. Que esto sea seguro, transparente para el cliente y que tenga un control es fundamental. Porque no nos olvidemos, en banca la mejor experiencia no es solo la más rápida, es la que te va a dar claridad y tranquilidad como cliente. Para entender mejor cómo se materializa todo lo que nos estás contando, D8 has comentado que se compone de 6 robots, que ya has aclarado que no son robots como los entendemos en nuestra cabeza. ¿Qué tipo de funciones cubren y qué nos dicen sobre las prioridades del banco? Pues mira, lo primero me gustaría empezar por la parte de qué nos dicen de las prioridades, ¿no? Y es que realmente el uso de la inteligencia artificial y los robots lo que buscan es impulsar 2 de nuestras grandes prioridades en el nuevo ciclo estratégico en el que nos encontramos actualmente, como son la de embeber la perspectiva del cliente en todo lo que hacemos, lo que típicamente conocemos en el banco como ser RCP, y maximizar, por otra parte, la creación de valor. Y esto pues aterriza en esos 6 robots, que en el fondo podemos resumir en 4 objetivos, o en 4 cosas que buscan, ¿no? Lo primero, poner a disposición del cliente, a su lado, un asistente 24/7. Este es Advisor, o Blue, que es capaz de responder, guiar, recomendar y acompañar de forma personalizada al cliente. Nuestra idea es que la relación digital sea más cercana, más útil, más proactiva y, en definitiva, más humana. Como, por ejemplo, ¿qué pasa cuando un cliente nos pregunte ¿cómo puedo organizarme para ahorrar en base a mis ingresos y gastos medios? El asistente será capaz de convertir eso en un plan, con opciones, prioridades y pasos claros. Segundo objetivo, dar superpoderes a quienes se atienden y deciden. Y aquí van en un pack 2 de nuestros robots, el AI Banker y el asistente de riesgos. El AI Banker es un copiloto para gestores y equipos comerciales. El objetivo, quitar tareas rutinarias, ofrecer una visión clara del cliente y aportar insights para propuestas más personalizadas, una vez más. Por ejemplo, pues antes de una reunión con el cliente, el gestor recibe de una manera sintética y clara un resumen de qué interacciones ha tenido ya previas con el cliente, qué señales son relevantes para el mismo y 2 o 3 acciones concretas que puedan aportar valor. De esta manera, el gestor está más preparado y además se ha quitado tareas que le permiten dedicar más tiempo de calidad a nuestros clientes. Y por la contraparte, como decía, que van en conjunto, el asistente de riesgos. El objetivo es potenciar a nuestros analistas de riesgo que tienen una labor muy complicada a poder hacerlo de una manera pues, más rápida y de mayor calidad, ¿no? Y aquí la inteligencia artificial se va a utilizar para analizar mejor y más rápido, automatizar aquello que sea repetitivo y acelerar cómo respondemos con más calidad a los clientes. Y aquí, Adrián, a lo mejor alguno de nuestros oyentes se está preguntando cuál es el papel de la persona, del profesional. Aquí un matiz importante. La inteligencia artificial nos ayuda, pero el criterio humano sigue en el centro de todo lo que hacemos. Esto va y sucede porque tenemos trazabilidad, controles y gobierno. Tercer objetivo, transformar cómo operamos internamente. Y esto es el robot de operaciones y procesos. No solo automatizar, es ser capaces de rediseñar procesos de principio a fin con inteligencia artificial, eliminando pasos innecesarios, reduciendo errores y acortando tiempos. Si esto funciona, al final el cliente lo nota, porque tiene menos fricción y más rapidez. Y por último, no podía ser de otra manera, acelerar la adopción de la inteligencia artificial en todo el banco. Y estos son 2 robots. El primero, el de desarrollo de software, que ambiciona transformar por completo cómo trabajan nuestros desarrolladores en todo el ciclo de vida productivo de desarrollo de software, desde escribir código,
probarlo, desplegarlo y mantenerlo. Por supuesto, asegurando calidad y seguridad para que poner en manos de clientes y empleados nuevas funcionalidades nos lleve menos tiempo. Y el último robot, Connected. La ambición y la visión de este robot es el de poner en manos de nuestros empleados agentes de inteligencia artificial para que todos podamos delegar tareas del día a día y ayudarnos a multiplicar nuestro impacto. Al final es pasar de usar ChatGPT o Gemini puntualmente, dos herramientas que conocemos probablemente todos, a tener una ayuda integrada que te hace más efectivo cada día. Vamos a suponer un ejemplo. ¿Qué pasa cuando un empleado se plantea tener que preparar una reunión en un comité? Pues en el futuro la inteligencia artificial, bueno, en el futuro casi que en el presente te diría, ya te trae contexto, te resume lo relevante y te va a proponer una estructura. En ese sentido, el empleado lo que se dedica es a aportar el criterio y a tomar decisiones que aportan valor. Si lo resumimos, son 6 robots que atacan puntos distintos de la cadena de valor, para que el cliente lo note en una experiencia más simple y relevante y para que el banco ejecute con más foco, velocidad y calidad. Una estrategia muy ambiciosa que toca todas las funciones del banco y múltiples objetivos. Pero claro, para que una estrategia tan ambiciosa funcione a escala, supongo que hacen falta bases muy sólidas. ¿Puedes desarrollar más qué son los 2 pilares de D8 que nos contabas antes? Claro que sí, Vanessa. Al final, como bien dices, para que todo esto funcione necesitamos 2 cosas. Lo primero, los datos. ¿Por qué es así de sencillo? Sin datos no hay inteligencia artificial. Es decir, un asistente como Blue o como el AI Banker para el gestor solo podrá recomendar bien si tiene información relevante, accesible y de calidad. Y ojo, aquí no hablamos solo de lo que conocemos, o al menos conocemos internamente como datos clásicos, como puedan ser las transacciones o productos, sino también hablamos de datos no estructurados, que cada vez son más valiosos. Estamos hablando de conversaciones con clientes, notas, documentos de diferentes formatos, y aquí la realidad es que hay insights clave para entender las necesidades reales del cliente y poder construir una experiencia realmente diferencial. Y el segundo pilar son todas las capacidades tecnológicas. Quiero decir, todo lo que necesitamos para que estos robots funcionen de manera conectada, segura y masiva, y no como soluciones independientes. Van a ser la base para que incorporar una nueva inteligencia artificial en un proceso o en una solución sea ágil, con integración, con controles, con traza, con seguridad y, por supuesto, con monitorización desde el minuto 1. Dicho en una frase, los datos son el combustible y las capacidades tecnológicas son las carreteras que van a permitir que la inteligencia artificial circule por el banco de manera fiable y rápida. Más allá del cliente, D8, que como nos estás también contando, también pone mucho foco en cómo trabajan las personas dentro del banco. ¿Qué cambia para los empleados cuando la IA se integra en su o en nuestro día a día? Pues muy buena pregunta, Vanessa. La verdad es que, en mi opinión, lo que cambia es bastante profundo. Y es que la inteligencia artificial va a dejar de ser una herramienta puntual y pasa a ser un compañero de viaje y de trabajo integrado en nuestro día a día. Y esto, pues si me preguntas a mí, se traduce en 3 aspectos. O podemos simplificarlo en esos 3 aspectos, ¿no? El primero, ganamos tiempo y foco. La realidad es que la inteligencia artificial se come gran parte de lo repetitivo y de bajo valor, como puede ser buscar información, resumir, preparar borradores, estructurar propuestas, y nos deja enfocarnos en lo que realmente aporta, entender al cliente, tomar decisiones y trabajar con criterio. En lo segundo, lo que lo vamos a notar es porque aumenta la calidad del trabajo. Nos permite llegar mucho mejor preparados y acceder a nuevas skills que a lo mejor antes no teníamos. Nos genera más contexto, nos da mejores insights, como digo, te da acceso a capacidades creativas, reduce los errores y nos da más velocidad. No decide por nosotros, pero sin duda nos ayuda a decidir mejor. Y el tercer punto donde lo vamos a notar, en mi opinión, es en que se democratiza el conocimiento. Muchas veces la diferencia entre hacerlo bien y hacerlo excelente probablemente es saber dónde está la información o a quién preguntar. Y con la inteligencia artificial, el conocimiento del banco se vuelve mucho más accesible. Simplifica el onboarding, nos genera un aprendizaje continuo y nos permite una colaboración más fluida entre los equipos. En resumen, la inteligencia artificial no viene a sustituirnos, viene a multiplicar nuestras capacidades de impacto. Nos hace mucho más eficientes por dentro y más valiosos hacia afuera, porque al final nos libera a las personas para dedicarnos a lo que solo las personas podemos ofrecer. Y si pensamos en dentro de unos años, proyectando un poco hacia el futuro, cuando BBVA se haya transformado a través de D8, ¿qué es lo que nos hará darnos cuenta de que estamos haciendo una nueva banca, que al final es a lo que aspiramos? Pues muy buena pregunta, Vanessa. La verdad es que no es sencilla de contestar, ¿no? Yo te voy a dar mi opinión. Al final yo creo que nos daremos cuenta cuando haya señales muy claras en el día a día.
hagan irrefutable que nos hemos transformado, ¿no? La primera para mí es que el cliente lo nota y lo valora. ¿Y por qué lo nota? Porque la banca se vuelve más sencilla para él, más humana y más relevante. Cada interacción tiene menos pasos, es más personalizada y más clara. Y el banco es capaz de adelantarse cuando tiene sentido, es capaz de explicar el porqué de las cosas y proponer opciones concretas que encajan con la situación del cliente. Al final, si conseguimos que el cliente se sienta, que le entienden, que le acompañan, que se lo ponen fácil, estaremos en el camino adecuado. Uh-huh. La segunda, el banco opera distinto por dentro. Al final nuestros procesos fluyen, tenemos menos vueltas, menos retrabajo y siempre tenemos la necesidad del cliente embebida en todo lo que hacemos desde el diseño. Sabemos qué necesita, cuándo lo necesita y cómo se lo damos. Al final esto se traduce en agilidad, consistencia y calidad. El banco responde mejor porque funciona mejor, así de sencillo. Y la tercera, pues al final es cuando para los empleados la inteligencia artificial de alguna manera sea tan normal como a día de hoy es el email. Que esté integrada en el trabajo diario, disponible para cualquiera de nosotros, ayudándonos a preparar, sintetizar, priorizar y ejecutar. En definitiva, para que cada persona dedique más tiempo a lo que de verdad aporta valor. Y en ese momento la inteligencia artificial dejará de ser una mera herramienta para ser un compañero de viaje en nuestro camino. Y antes de cerrar, Vanessa, me gustaría compartir pues un mensaje que para mí es clave, ¿no? Y es que la inteligencia artificial, en mi opinión, va a cambiar el banco, nuestra forma de vivir y de trabajar. Pero este cambio no lo hace un área o un rol, lo hacemos todos. Es por eso que The8 no es un proyecto de tecnología o de data, es un cambio de cómo operamos como organización. Y aquí haría un llamamiento a todos los que nos escuchen para que se sumen a este proyecto. Porque cuanto antes nos sumemos todos, antes seremos capaces de construir esta nueva banca del futuro. Bueno, pues tenemos por delante años muy interesantes, o meses, no sé, y ahí estaremos para construirlo entre todos. Muchísimas gracias, Adrián. Muchas gracias a ti, Vanessa. Un placer. Sigue a Blink en las principales plataformas de audio y a BBVA en redes sociales.